Vamos a demostrar que la derivada de la cosecante de x es igual a negativo cosecante de x cotangente de x. Y para eso vamos a crear un pequeño cajón de algunos límites, identidades trigonométricas, equivalencias que nos van a ser útiles al momento de hacer la demostración. En primer lugar, un límite elemental trigonométrico es el límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de delta x sobre delta x, esto es igual a 1. Otro es el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x, esto es igual a 0. Además, vamos a expresar el seno de la suma de dos ángulos, en este caso x más delta x es igual al seno de x al coseno de delta x más el seno de delta x por el coseno de x. Por otro lado, también vamos a expresar o escribir la equivalencia de la cosecante en función del seno, y es que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x y la cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x. Con esto podemos comenzar. Vamos a asignarle números para luego referirnos a ella a medida que la vayamos utilizando. Digamos ecuación 1, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a escribir a la cosecante de x como una función f de x. F de x está representada por la curva cosecante de x. Ahora nosotros sabemos que podemos expresar o definir la derivada como el límite de la pendiente de la recta secante, de manera que f' de x es la derivada de cosecante de x, y esto viene dado por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Así que sustituyendo a f por la función que representa, ya sabemos que f es cosecante de x. Así que el límite cuando delta x tiende a 0 de la cosecante de x más delta x menos cosecante de x, y todo eso dividido entre delta x. Ahora vamos a representar la cosecante de x, o a escribir la cosecante de x en función del seno de x, o el inverso multiplicativo del seno de x, como lo escribimos en la ecuación número 4. Así que f de x' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre el seno de x más delta x menos 1 sobre el seno de x, y todo eso multiplicado por 1 sobre delta x. Así que ahora lo que vamos a hacer es establecer un denominador común para crear una fracción, una sola fracción. Por lo tanto, solamente vamos a reescribir para que sea más fácil encontrar una respuesta. En este caso, como no hay factores comunes, no hay aritmética aquí, sencillamente vamos a multiplicar el cruzado, a multiplicar los denominadores, y tendremos un denominador común, y luego dividir ese producto entre cada uno de los denominadores, y el resultado multiplicarlo con su respectivo numerador. Eso es entonces 1 por el seno de x y menos 1 por el seno de x más delta x. Y en el denominador tenemos entonces el seno de x más delta x que multiplica al seno de x, y todo eso multiplicado por 1 sobre delta x. Ahora vamos a escribir el seno de x más delta x como tenemos en la ecuación número 3. Expresar el seno de la suma de dos ángulos en función de seno y coseno. Esto es así: f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de ¿quién? Del seno de x. Sí, muy bien, menos que va a multiplicar entonces al seno de x, al coseno de delta x, más
el seno de delta x, el coseno de x. Entonces, en el denominador tenemos el producto del seno de x por el segundo término del numerador, en este caso que es el seno de x, el coseno de delta x, más el seno de delta x, el coseno de x. Y no olvidemos el factor 1 sobre delta x. Entonces, en el numerador, si borramos los paréntesis, tendríamos negativo seno de x, coseno de delta x, menos seno de delta x, seno de delta x, coseno de x. Así que podemos hacer una pequeña factorización, y es que existe un factor común en dos de los tres términos. Es el seno de x que multiplica a 1 y que multiplica a menos el coseno de x. Así que reescribiendo un poco, tendríamos f' de x igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de x, vamos a decir que multiplica a 1 menos el coseno de delta x, y todo esto, digamos que tenemos de los tres términos, tenemos ya un solo menos el seno de delta x por el coseno de x. Tenemos, de los tres términos tenemos 1 y 2, es decir, que hemos creado dos términos al factorizar dos de los tres términos. Entonces, vamos ahora a repartir el denominador o el factor 1 sobre delta x en los dos términos que hemos creado, y convenientemente lo vamos a colocar ese factor debajo de las expresiones que contienen al delta x para ayudarnos a deshacernos del límite. Entonces ponemos aquí el delta x repartiéndolo a este término, y ponemos aquí delta x, y ya hemos distribuido este factor. Así que sigue estando delta x multiplicado por el denominador, solo que aquí lo vamos a colocar de esta manera en la fracción para que nos sea más sencillo visualizarlo. Entonces vamos a distribuir el seno de x al cuadrado, o el seno al cuadrado de x por el coseno de delta x, más el seno de x, seno de delta x, coseno de x. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la propiedad del límite. Así que el límite lo vamos a llevar a este término, y el límite también lo vamos a llevar al segundo término del numerador. Y donde quiera que aparezca la variable delta x, tenemos que aplicar el límite. Entonces, delta x y delta x también aquí. Así que solamente vamos a aplicar los límites que hemos escrito en la caja de ecuaciones. El límite 1 y 2 aparece en el numerador respectivamente. Límite 1 y 2. Entonces f' de x es igual a el límite de 1, el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x es 0. Así que tendríamos en el primer término numerador, tendríamos el seno de x multiplicado por 0 menos el seno, el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre delta x en el segundo término del numerador es 1, que es la ecuación número 1 que hemos escrito. Así que tendríamos aquí 1 que multiplica entonces al coseno de x, y todo esto dividido entre, si aplicamos límite, tenemos que el coseno de delta x, cuando delta x tiende a 0, en este caso es 0, el coseno de 0 es 1. Así que tendremos seno al cuadrado de x multiplicado por 1. Seno al cuadrado de x multiplicado por 1. Y aquí tenemos en el segundo término del denominador seno de delta x, y delta x es 0, así que el seno de 0 es 0. Así que este término se cancela. Por lo tanto,
hemos terminado la expresión, así que cancelamos el primer término del numerador y nos queda negativa la expresión. Elemento neutro de la multiplicación, así que sería coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Así que cuidado, porque esto no se parece mucho a la derivada que hemos escrito al principio, pero observen, porque acomodando la expresión tenemos que f' de x es igual al coseno de x en el numerador, negativo. Tenemos coseno de x en el numerador y tenemos seno al cuadrado, así que podemos decir seno de x y luego esto multiplicado 1 sobre el seno de x. Así que en primer lugar tenemos aquí a la tangente de x, a la cotangente de x, y aquí tenemos a la cosecante de x, sí, correcto. Entonces, finalmente queda demostrado que la derivada de f, cuando f es cosecante de x, es precisamente cosecante de x por la cotangente de x negativo. ¿Ok?